Hola jóvenes, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de marcas de literariedad, lenguaje literario y formas de presentación. Estos tres temas los vamos a hacer uno solo para que podamos entender qué cosa es lo que estamos trabajando en la cuestión de la literatura. Recuerden nuestro bloque. Nuestro bloque se llama Identificas a la literatura como arte. Para que sea un arte tiene que ser belleza. Entonces aquí hay marcas literarias que las identifican, un lenguaje literario que no es común y las formas de presentación que tienen los textos para darnos a conocer que la literatura es un arte o una de las bellas artes. Empezamos por entender qué son marcas de literariedad. Hablamos del lenguaje connotativo. Vemos acá qué es la connotación. Es la esencia del lenguaje literario. Por lo tanto, es una de las marcas de literariedad por excelencia. El lenguaje connotativo se refiere a las muchas posibilidades de interpretación en función del contexto literario y personal del lector. Tiene un valor semántico. Semántico quiere decir que se basa en una rama de la lingüística llamada semántica que significa eso, darle significado a las palabras, pero un valor o un significado diferente al real. Por ejemplo, el que se utiliza en poesía. También vamos a utilizar el plurisignificado o la polisemia. Recuerden que la polisemia está dentro de lo que es la semántica y poli significa muchos. Quiere decir que le vamos a dar muchos significados a una palabra de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Esta palabra de polisemia proviene de un término griego que traduce muchos signos. De este modo, la polisemia es la asociación de una palabra con dos o más significados distintos. En literatura se usa para hacer referencia a las múltiples interpretaciones que puede tener un mismo texto literario. Otra parte muy importante es que en un texto literario predomina la función poética. Recuerden que esto lo vimos en taller de lectura y la función poética se centra en el mensaje. Acuérdense, la función poética es el cómo se dice. El lenguaje literario no se limita a la comunicación de ideas, sino que tiene el propósito de tratar de influir en el estado de ánimo del lector para que viva emociones y sentimientos. Por ello, una de las marcas de literariedad es el predominio de la función poética o estética sobre la función referencial, que en este caso es denotativa. Aquí hacemos una diferencia. La función referencial es clara, precisa y objetiva. La función poética expresa sentimientos y emociones y nos da a conocer la belleza del lenguaje. Por eso en literatura es muy importante la función poética. Bueno, tenemos también el uso especial de la sintaxis. La sintaxis también es otra rama de la lingüística. En este caso, estudia el orden de las oraciones o cómo estamos elaborando las oraciones dentro de un texto. Una de las marcas de literariedad es la flexibilización en las reglas sintácticas. Así, por ejemplo, el orden de las palabras en la poesía se puede cambiar para lograr ciertos efectos artísticos. Algunos de estos son producir cierto ritmo o melodía en las líneas, lograr énfasis y aumentar la conexión entre dos palabras. Para eso se utiliza una figura retórica llamada hiperbatón, que es la que cambia el orden de las palabras sin perder su significado, pero en este caso le da una forma o un efecto estético y artístico.
Por otra parte, determinado uso de la sintaxis también puede afectar la naturaleza de un texto en prosa. Esta puede mejorar sus significados y contribuir a su tono. Las figuras retóricas también se llaman figuras literarias. Son marcas de literariedad de mayor variedad en los textos literarios. En general, estas se usan para embellecer sus expresiones y para lograr ciertos efectos en el lector. Bueno, aquí tenemos algunas de las más comunes, que posteriormente voy a pedir que busquen qué significa cada una con algún ejemplo. Tenemos la metáfora, la comparación o símil, anáfora, epíteto o aliteración, prosopopeya, antítesis, hipérbaton, hipérbole, ironía, etc. Más adelante iremos explicando cada una de estas figuras retóricas para que sepamos cómo identificarlas en un texto o en un poema. Bien, aquí solamente tenemos esta imagen, ¿verdad? En donde está utilizando una comparación, porque vemos aquí la palabra como. Vamos a hablar sobre el lenguaje literario. También este es muy importante dentro de las marcas de literariedad para que sea un arte y exprese belleza. No cualquier lenguaje está considerado como un lenguaje literario, solamente el que expresa belleza o un lenguaje artístico. Dice, comenzamos esta lección sobre lo que es el lenguaje literario y sus características. En lo que respecta a nuestro conocimiento sobre el lenguaje literario, hemos de saber qué es el tipo de lenguaje que usan los escritores de forma artística. Se puede asimilar al lenguaje culto, aunque también puede incluir giros vulgares o coloquiales según necesite la narración o discurso. A través de este tipo de lenguaje, un escritor encuentra una forma de expresar y transmitir ideas de manera estilizada, o sea, habla de estilo, usando la belleza que capte la atención del lector. El lenguaje literario se utiliza en forma de verso o prosa. Son las dos formas de presentación que mencionamos hace un momento. Es decir, si nos referimos a la poesía, obviamente se usa el verso. Mientras que en una novela, fábula, leyenda, prólogo, etc., siempre optará por la prosa como es lógico. Bueno, en las fábulas también están escritas en verso, pueden estar escritas en verso o prosa. Muy bien. Las formas de presentación del texto literario. Tenemos que son dos, prosa y verso, ya lo dijimos hace un momento. Las formas literarias son las categorías con las que escribimos o hablamos. Los textos literarios pueden ser épico, lírico y dramático, que vamos a tratar más a fondo más adelante. Escritos en prosa. En la estructura que toma el lenguaje para expresar conceptos y la forma más natural de escribir, porque se ocupa toda la línea, como por ejemplo cuando escribimos una carta o cuando escribimos un cuento o una novela. Entonces, esa es una forma natural para escribir, pero se ocupa todo lo que es la línea, ¿verdad? Obvio que si en la carta es de una manera natural, en los cuentos es una manera artística o literaria. Vamos a ver el verso. Es una forma especial de expresarse. Es la forma en que las palabras están combinadas según ciertas reglas y están sujetas a un ritmo y cadencia determinadas, como por ejemplo un poema, que es una forma de escribir en verso. Aquí les presento uno de Gustavo Adolfo Bécquer y uno de Pablo Neruda, que es una forma de escribir, digamos, a renglón cortado, como decimos
y la de prosa es a renglón seguido, como en las cartas. ¿Sale? Muy bien. Con esto doy por terminada esta explicación y vamos a ampliar el tema con la tarea. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.